Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos a la continuación de la escritura y lectura de números naturales. En los videos anteriores repasamos cómo escribir y leer los números, además de ser conscientes de lo que estos representan en una información. Ahora vamos a expandir nuestros conocimientos con aplicaciones. ¡Empecemos! Aplicación A. Elaboremos un comentario sobre las lenguas a partir de la siguiente información. Información sobre los idiomas más hablados en el mundo hasta el 2019, según diario El Clarín. En primer lugar tenemos el inglés. En segundo lugar, el mandarín. Y nos saltamos al cuarto lugar, el español. Y sí, señores, esto es una clase de matemática. Lo que pasa es que no es suficiente con decir 1132 millones, así como tampoco es suficiente decir que, por ejemplo, el mandarín es doblemente más hablado que el español. Debemos comprender los números en un contexto, para que lo que hagamos o digamos sea lo más certero posible. Es por ello que empezaremos con el primer paso para elaborar un comentario. Detalles. Aquí reflexionaremos sobre un concepto o varios. Para que la clase sea amena, y dado que hablamos de las lenguas, tomaremos ese concepto. Y ahora dime, ¿qué entiendes tú por lengua? Lo que es la lengua. Y decimos que la lengua es más que un sistema lingüístico, es decir, que es más que un conjunto de letras, de números, de signos de puntuación, de los sonidos que se emplean y de las reglas para estructurar oraciones, etc. La lengua es referente de tu identidad, pues parte de lo que eres y tu forma de ver el mundo fue mediante tu primera lengua. Ejemplo, si hablas inglés, quien te escuche, sin haberte visto, pensará que eres blanco, rubio, ojiazul. Representa también los saberes del pueblo que la habla. Todo pueblo tiene saberes importantes, en medicina, en tecnología, en ciencia, arte, religión, etc. Toda una cultura desarrollada mediante su propia lengua. Si una lengua muere, también muere parte de la historia. Muere una manera diferente de ver el mundo. Mueren también los conocimientos que ha desarrollado este pueblo que la habla. Hablar una segunda lengua puede ampliar nuestro círculo de amistades o de socios. Además, actualmente las mayores potencias económicas son China y Estados Unidos. Saber una de estas lenguas puede favorecer en gran medida nuestra situación económica. Una vez tratado nuestro concepto, seguramente estas cantidades ya te van diciendo algo más que simplemente 1132 millones. Y abajo en la descripción del video te dejo unos links para que puedas saber más sobre las lenguas del Ecuador y de las culturas del mundo. Continuamos elaborando nuestro comentario sobre las lenguas. Quedamos en los detalles a tomar en cuenta para elaborar un comentario. Ahora continuamos con las reflexiones o ideas para seguir elaborando nuestro comentario. Para aquello puedes realizarte algunas preguntas, yo te sugiero dos. En resumen, ¿de qué te habla la información, o sea, este cuadro? ¿Y qué de importante tiene esa información? ¿Sí? Veamos, puedes pausar el video ahora. Muy bien, yo me he hecho esas preguntas y tengo algunas ideas que pueden ser igual a las tuyas o diferentes. No importa, los criterios siempre van a cambiar. Nunca vamos a pensar lo mismo tú y yo. Así que no te preocupes. Veamos. Yo propongo que son muchísimas las personas que hablan inglés o chino. Sí, eso se aprecia en el cuadrito. También digo que Estados Unidos y China son potencias económicas. Otra idea es
todos los idiomas tienen algo que aportar de acuerdo al concepto que hemos tratado, la lengua. Y el último paso, el tercer paso para nuestro comentario ya es estructurar el comentario. Y yo diría que saber chino o inglés brinda más oportunidades económicas y de afiliación. Esto no quiere decir que las otras lenguas no sean importantes, pues tienen sus propios conocimientos y formas de ver la vida, algo que además nos enriquece como seres humanos. Como ves, no nos quedamos con la lectura del número, ni tampoco con el saber que el inglés y el mandarín son doblemente más hablados que el español. De haber sido así, se pudiera haber pensado que los demás idiomas no son importantes. He allí la diferencia entre leer un número y comprenderlo versus comprender ese mismo número, pero una vez conocido el contexto. Continuamos con el literal B. Emitamos un comentario a partir de la siguiente información. La población de lo que hoy es Ecuador a finales del siglo XVIII era de 31.590 en la costa y de 311.649 en la sierra. Primer paso para elaborar el comentario, detalles. Y aquí tenemos el concepto que vamos a averiguar y también el contexto, información del contexto de Ecuador en el siglo XVIII. Población, conjunto de seres vivos de una misma especie que habitan un lugar determinado. Ahora les doy un tiempo para que ustedes hagan memoria de qué pasó en Ecuador en el siglo XVIII. Bien, y en este siglo, en el siglo XVIII, España ejercía dominio sobre lo que hoy es Ecuador. Y también fue un tiempo previo a la formación de la Gran Colombia. Ustedes sabrán que Ecuador formó parte de la Gran Colombia. Y continuamos agregando información. Tenemos aquí un cuadrito de la población del siglo XVIII en lo que antes era Ecuador. Las razas: blancos, indígenas, mestizos y mulatos, negros. Tenemos la imagen de los negros aquí, una imagen de los indígenas para darnos idea de lo que estamos hablando. Ahora unas características. Los blancos eran los migrantes europeos que llegaban a América, además porque tenían su color de piel claro. Tenemos los indígenas, ya eran originarios en el continente americano. Mestizos y mulatos se da cuando se cruzan o se mezclan los europeos, indígenas y negros, es decir, los hijos de blancos con indígenas o blancos con negros con indígenas, pues daba origen al mestizo o al mulato. Y los negros pues los traían de África para ser esclavizados. Ok, segundo paso para elaborar nuestro comentario, reflexiones o ideas. Ok, puedes pausar el video después de las siguientes preguntas. Primer pregunta: ¿de qué está tratando la información expuesta? Y segundo, ¿qué consideras más importante o relevante? Ok, tener ideas lleva tiempo, no te preocupes. Puedes hacer una lluvia de ideas en tu cuaderno. Bueno, yo aquí tengo las mías. Éramos diversos desde antes de ser Ecuador. Siguiente idea: la población hasta esa fecha sumaba 343.239, es decir, que sumé la población de la costa y la población de la sierra. Y pues bueno, nos damos otro tiempo, puedes pausar el video si necesitas tiempo para ya poder armar tu comentario. Y yo tengo aquí mi comentario, que dice así: la población de lo que hoy es Ecuador a finales del siglo XVIII era de 343.239, entre blancos, indígenas, mestizos, mulatos y negros. Desde entonces ya éramos diversos.
Muy bien, y continuamos con el último, literal B. Emite un comentario a partir de la siguiente información. Entre 1970 y 2014, una organización no gubernamental estudió 16.704 poblaciones y 4.500 especies de vertebrados, para concluir que han disminuido en más de la mitad. Muy bien, el primer paso para elaborar el comentario es detalles a tomar en cuenta. Podemos elegir un concepto o varios. Vamos a elegir un concepto, creo yo, el más importante. Los vertebrados, ¿qué son exactamente? Ok, vamos a hacer un resumen rapidito. Son animales cuyo esqueleto interno puede ser de huesos o cartílagos. Y tenemos aquí, por ejemplo, mamíferos, aves. Aquí tenemos un mamífero, el oso. Tenemos también el patito en representación de las aves, reptiles como la tortuga, anfibios como los sapitos, las ranitas y los peces. Segundo paso, reflexiones o ideas para elaborar un comentario. Algo sencillo, unas preguntas guías. ¿De qué trata la información? ¿Por qué es relevante? Veamos. Tienes unos segundos para pensar tranquilamente, pausando el video ahora. Bien, estamos de regreso. Aquí yo te traigo unas ideas para exponértelas. Que la población de vertebrados está disminuyendo mucho. Los animales vertebrados son fuentes de recursos. Y finalmente tenemos el comentario que dice así: si seguimos abusando de los vertebrados, es seguro que nos quedemos sin los recursos que ellos nos brindan. Por eso hay que cuidarlos. Y recuerda que debemos ir más allá de la lectura y escritura de números y llegar a comprenderlos, pero en el contexto en el que aparecen. Esto ha sido todo por hoy. Se despide el profe. Que Dios me los bendiga y recuerda darle like al video y suscribirte.